El término metales pesados es ampliamente usado por científicos medioambientales. En general, la expresión metales pesados se usa cuando hay connotación de toxicidad. Generalmente, los metales pesados se encuentran en concentraciones muy bajas, aunque la actividad humana ha aumentado sus niveles en muchas aguas fluviales, océanos y sedimentos, por residuos mineros, extracción de petróleo y gas, industrias pesticidas, pinturas, cueros, tejidos, fertilizantes, medicamentos, vertidos domésticos, residuos agrícolas, etc. La determinación de las concentraciones de metales pesados en suelo es importante para dar respuesta a cuestiones de muy diferente índole, como por ejemplo, proporciona un conocimiento básico de los componentes del suelo con respecto a los cambios producidos en su evolución, informa de episodios de contaminación que haya producido tanto el presente como en épocas pasadas. La digestión ácida es el método tradicional utilizado en la preparación de varios tipos de muestras a fin de transferir por completo los analitos en solución para que puedan ser analizados en forma líquida mediante técnicas analíticas como la espectrometría de absorción atómica. En la mayoría de los casos, la digestión es llevada a cabo con ácido nítrico, ya que es adecuado para la extracción de diversos metales. Además de que los nitratos proporcionan una buena matriz para las determinaciones mediante espectrometría de absorción atómica. Sin embargo, algunas muestras necesitan de la adición de diferentes ácidos fuertes, tales como el ácido perclórico, ácido clorhídrico o ácido sulfúrico, para producir una digestión ácida lo suficientemente agresiva para lograr una digestión completa. Aunque en algunos casos estos ácidos pueden interferir en el análisis de algunos metales y todos ellos proporcionan una matriz más pobre para realizar un análisis espectrométrico. Este método es necesario reducir al máximo la manipulación y los tiempos de proceso a fin de asegurar una digestión simple, reproducible y segura, además de la intervención de factores como la presión y la temperatura, siendo este último el determinante de la calidad en el proceso de digestión. También se hace conveniente llevar a cabo la digestión en un sistema cerrado, ya que al contrario de un sistema abierto, este no está limitado por el punto de ebullición de la solución de ácido. Una de las técnicas analíticas más empleadas para el análisis de la muestra, previamente preparadas mediante digestión ácida, es la espectrometría de absorción atómica, la cual es una técnica para determinar la concentración de un elemento metálico determinado en una muestra y se basa en la propiedad de los elementos para absorber longitudes de ondas únicas. El método de espectrofotometría de absorción atómica se divide en dos técnicas, que son aspiración directa y la técnica de horno de grafito o electrotérmica. En la aspiración directa, la muestra se aspira y se atomiza en una llama. Un rayo de luz proveniente de una lámpara de cátodo hueco o de una lámpara de descarga se dirige a través de la llama a un monocromador y a un detector que mide la cantidad de la luz absorbida. La absorción depende de presencia de átomos libres en la llama, debido a que la longitud de onda del rayo de luz es característica del elemento que se está determinando. La luz absorbida por la llama es la medida de la concentración del metal en la muestra. En la técnica del horno de grafito, el principio es esencialmente el mismo de la aspiración directa, excepto que usa un horno en lugar de la llama para atomizar la muestra. La técnica es simple, rápida y aplicable a un gran número de elementos, pero aunque se han informado métodos de análisis, está generalmente limitada a elementos en solución. Por lo tanto, para el análisis de metales totales, en lodos y suelo se requiere una digestión previa de la muestra. Los límites de tensión, la sensibilidad y los rangos óptimos para el análisis de los metales varían con las matrices y con las técnicas. Los límites de tensión pueden disminuirse usando la técnica del horno de grafito o aumentarse usando una longitud de onda menos sensible o por rotación de mechero. Las interferencias. En la aspiración directa está la interferencia química. Es la más común y se produce cuando el elemento de interés se encuentra en combinación molecular con otros átomos y la llama no tiene el calor suficiente para
disociar la molécula. La interferencia por absorción no atómica se debe a la presencia de altas concentraciones de sólido disuelto en la muestra y se detecta siendo la medida con una radiación a la que no absorba el elemento de interés. Interferencia de ionización se produce cuando la temperatura de la llama es lo suficientemente alta como para eliminar un electrón de un átomo neutro, produciendo un ion cargado positivamente. Interferencia por inestabilidad de los elementos. Los elementos no son igualmente estables en el digerido, especialmente si se contiene solamente ácido nítrico. Interferencia en el horno de grafito. La interferencia química o de matriz. Aunque el problema de la formación de óxidos está fuertemente reducido debido a que la atomización ocurre con una atmósfera inerte, esta técnica aún está sujeta a interferencia química, especialmente dependiendo de la composición de la matriz, ya que algunas matrices producen humo, el cual puede interferir con el análisis. Las muestras que contienen grandes cantidades de materiales orgánicos deben oxidarse por digestión ácida convencional antes de colocarse en el horno. Así se minimizan las bandas anchas de absorción. Equipos y materiales especiales. Espectrofotómetro de absorción atómica. Instrumento de 1 o 2 canales mono o doble haz, con monocromador, detector fotomultiplicador, slick ajustable, rango de longitud de onda de 190 a 890 nanómetros. Mecheros, recomendados por el fabricante, pero algunos elementos se requieren un mechero para óxido nitroso. Lámparas. Lámparas de cátodo hueco, preferiblemente de un elemento, pero pueden usarse las multielementales. También puede usarse lámpara de descarga u otro tipo que cumplan los requisitos del método. Horno de grafito. Puede usarse cualquier horno capaz de alcanzar la temperatura especificada. Visualizador gráfico y registrador. Es recomendable el uso de registrador para mantener un registro permanente de las condiciones del análisis y poder detectar cualquier problema que se presente. Válvulas reductoras de presión. Válvulas adecuadas para mantener los suministros de combustible y oxidantes a presiones ligeramente superiores a la de las operaciones. Campana de extracción de gases. Campana de extracción de gases preferiblemente con un extractor de velocidad variable, colocada a 15 cm a 30 cm sobre el mechero. Pipeta. Pipeta clase A o micropipeteador. Los materiales. Todo el material de vidrio y de plástico debe lavarse siguiendo la secuencia: detergente, agua potable, ácido clorhídrico, agua potable, ácido nítrico, agua potable y agua de reactivo. Procedimiento. Aspiración directa. Dada la diferencia entre las marcas y modelos de los espectrofotómetros de absorción atómica, no es posible dar instrucciones detalladas del procedimiento y por lo tanto deben sugerirse las instrucciones de operaciones dadas por el fabricante para cada equipo en particular. Sin embargo, algunas recomendaciones generales son: una vez elegida la lámpara a usar, dejarla calentar por un mínimo de 15 minutos o menos que se use en un modelo de doble haz. Mientras, alinear el equipo, seleccionar la longitud de onda y el ancho del slick, encender la llama y regular el flujo del acetileno y del oxidante. Ajustar el mechero y el flujo del nebulizador hasta obtener la absorción y estabilidad máximas. Leer una serie de estándares de elementos a analizar y construir la curva de calibración o colocar la concentración correspondiente. Aspirar la muestra y determinar la concentración, ya sea directamente mediante el sistema de cálculos previsto en el instrumento o de la curva de calibración graficada en el monitor del computador o manualmente. Procedimiento para el horno de grafito. Seguir las instrucciones de operaciones dadas por el fabricante para el equipo en particular. Algunas recomendaciones generales son: hacer correcciones en el fondo, especialmente bajo 350 nanómetros, para evitar sobreestimación de los resultados por la presencia de especies moleculares gaseosas, partículas de sales o humo en el haz de la muestra. Limpiar el tubo a intervalos regulares durante una serie de determinaciones cuando el blanco detecta efecto de memoria, que es contaminación cruzada, debido a que el elemento no se ha volatilizado total
brevemente durante la atomización. Inyectar la muestra y atomizar. Si la concentración es mayor que la del estándar más alto, diluir en la misma matriz ácida y reanalizar. El uso de inyecciones múltiples de diferentes concentraciones de la muestra puede mejorar la exactitud y ayudar a detectar errores del horno y de pipetas. La falta de reproducibilidad o un cambio significativo en la señal del estándar indica de que debe cambiarse el tubo. La vida útil del tubo depende de la matriz de la muestra y de la temperatura de atomización, cuando en general puede estimarse en al menos de 50 combustiones.